En defensa de la tradición. La Iglesia no comenzó en el Concilio Vaticano II. Combatir su pasado es un tremendo error. En defensa de la tradición, nos dedicamos a demostrar el terrible daño que ha producido el abandono de la tradición de la Iglesia. Más aún, comprobamos que la tradición de la Santa Iglesia Católica es la verdad que Cristo confió a los hombres. En defensa de la tradición. En Convicción Radio. Convicción en la única verdad. Porque la Santa Iglesia Católica Apostólica Romana es la única iglesia de nuestro Señor Jesucristo. El modernismo tiene 100 años. De hecho, el Larousse describe esa herejía como la crisis religiosa que marcó el pontificado de San Pío X, quien gobernó la Iglesia entre 1903 y 1914. El diccionario señala lo que estaba en juego en esa crisis al precisar que pretendía acomodar la doctrina de la Iglesia a las nuevas ideas, en especial a la filosofía y a la crítica bíblica moderna. En suma, se trataba de un conflicto generacional en el seno de la Iglesia eterna, que se resolvió poniendo un freno drástico al afán de novedades. Y es que las innovaciones siempre le parecieron sospechosas a la Iglesia fiel a los apóstoles. Vista desde la perspectiva de 2000 años de cristiandad, esta herejía parece ocupar un lugar poco importante entre las crisis padecidas tantas veces por la vieja roca. Por lo demás, desde San Pío X el asunto quedó zanjado. Entonces, ¿para qué traer a colación un caso ya cerrado? ¿Por qué volver a tocar un tema pasado de moda que solo puede interesar a un estudioso de la historia de la Iglesia? En Convicción Radio algunas reflexiones en torno a todo lo estudiado ya acerca de esta fatal herejía que hasta el día de hoy afecta a la Santa Iglesia. Tomamos como referencia el escrito del padre Dominique Bourmont, 100 años de modernismo, genealogía del Concilio Vaticano II. No obstante la enérgica actuación de San Pío X, el modernismo está lejos de ser un hecho superado, muerto y sepultado. Ese movimiento, camuflado para las necesidades de la causa, es el que ha vuelto a salir a la superficie en la Iglesia y parece triunfar hoy sobre la Iglesia. A través de todos los capítulos de este programa, hemos formulado una tesis sobre la identidad de dicho movimiento. En esta reflexión solo queremos poner en evidencia el fundamento y la necesidad de semejante investigación. Y es que hay un problema por resolver: la súbita aparición de otra iglesia, o dicho de otro modo, la crisis que la Iglesia Católica siente respecto de sí misma. Esta crisis acometió a la Iglesia sobre todo en los años 60 y 70. La Iglesia pretendía renovarse y llevar a cabo un ayornamiento. Todos, y en especial el Papa Pablo VI, esperaban una primavera con una aurora radiante de juventud. El resultado del cambio fue una amarga decepción. La duda, la autocrítica y la inestabilidad se establecieron en todas partes, conduciendo a la autodemolición. Durante esos años cruciales, las naciones se rebelaron como nunca antes contra el Decálogo y contra Jesucristo.
las vocaciones disminuyeron peligrosamente y los fieles abandonaron las iglesias para afiliarse a las sectas más extrañas o a la religión del propio gusto. Los sacerdotes y los religiosos de ambos sexos colgaron los hábitos con una frecuencia inusitada. Los obispos, custodios de la fe y de los tesoros de la iglesia, en vez del evangelio del crucificado, predicaban una doctrina edulcorada sobre el amor fraterno, un discurso social insulso y planteaban propuestas de diálogo con los protestantes. Roma parecía reducida a la impotencia, incapaz de reaccionar con rigor o de esclarecer a los descarriados. La Iglesia ha tenido crisis similares en tiempos pasados, ya pasarán, como ocurrió con las anteriores, se decía. De hecho, los medios de comunicación dejaron de hablar de la crisis religiosa, en especial desde el advenimiento de Juan Pablo II, el Papa del Este. Se nos dijo que la Iglesia había recuperado sus bríos, que estaba más viva que nunca y que las vocaciones irían en aumento. Es verdad que ya no se ven las defecciones de épocas anteriores y que los obispos más vehementes se han calmado, de modo que cruzamos el umbral del tercer milenio con cierto optimismo. No obstante, se trata de un optimismo exagerado, difundido por los medios de comunicación, que no puede ocultar el estado de miseria actual, porque los indicios de fuerza espiritual en la Iglesia son muy débiles. ¿De qué vida religiosa hablan los periodistas, sino de los movimientos carismáticos y de las jornadas mundiales de la juventud, simples calcos de las aberraciones pentecostales protestantes? Son fuegos de paja, fundados en el sentimiento, es decir, en nada. ¿De qué magníficas vocaciones se nos hablaba en tiempos de Juan Pablo II, sino de las de los países del Este y quizás de las del Tercer Mundo, fuertes aún espiritualmente por su lucha contra el materialismo ateo, pero a punto de hundirse en el libertinaje de la cultura occidental? En realidad, las vocaciones de los países de tradición cristiana se reducen a pasos agigantados. Es cierto que ya no se suelen ver los escándalos que antes plagaban las páginas de los diarios. A esto súmese la avalancha de escándalos sexuales provocadas por sacerdotes de la Iglesia. La apariencia de estabilidad y de seguridad de la Iglesia de Roma se parece a la belleza artificial de una fachada vieja y agrietada a la que se acaba de dar una mano de pintura. No hay que contentarse con palabras cuando la fe ha muerto en casi todos lados y nada predice su resurgimiento en ninguna parte. No, la crisis de los 70 no ha terminado. No es la Iglesia la que se mantiene en pie, es la crisis. Ella es la que sobrevive mientras que la Iglesia se muere. En las últimas emisiones de este programa, cuando hablamos del triunfo del modernismo, tuvimos ocasión de presentar pruebas tangibles de que la crisis continúa. Y es que esta tempestad, la más reciente de todas, no se parece a las demás crisis. Es universal, porque la palabra clave ayornamiento, que significa puesta al día, salió de la misma Roma, del corazón de la cristiandad. Todos, desde los obispos hasta los fieles, pasando por los clérigos y religiosos, se pusieron al día. Las congregaciones tuvieron que revisar sus constituciones más venerables. Las organizaciones de seglares se vieron reestructuradas y a menudo desnaturalizadas. Todo fue renovado sin excepción, pero siempre con miras a la facilidad y a la democracia. Prohibido prohibir, libertad en todo y para todos. Se puso fin a la autoridad, a los deberes y a los mandamientos. ¿Se trata de una reforma o de una deformación? ¿La relajación de las élites no es acaso el síntoma más evidente de la decadencia de una sociedad? Esta tempestad fue tan repentina como universal. ¿De dónde salió? Apareció exactamente entre los años 60 y 70, y para ser universal, la enfermedad tuvo que proceder de Roma. Además, para producir semejante conmoción,
hizo falta un acontecimiento extraordinario. Todos estos indicios señalan al Concilio Vaticano II como el epicentro de aquel mar de fondo que sumergió a la Iglesia. Teólogos, cardenales y papas confirman esta hipótesis al designar al concilio como una revolución de octubre, una nueva revolución francesa dentro de la Iglesia, y al definir el periodo postconciliar como la autodemolición de la Iglesia. Según sus propios testimonios, Roma hizo tabla rasa del pasado para correr a ciegas tras el brillante futuro que prometían los profetas del nuevo Eldorado. El Concilio Vaticano II se convirtió en el año cero de la Iglesia neocatólica. De hecho, los papas siguientes apenas citan textos anteriores al concilio y basan todas sus enseñanzas y reformas en la nueva doctrina del Vaticano II. Ahora bien, el Vaticano II, principal instrumento del ayornamiento y causa de la crisis, aparece como un concilio revolucionario bajo muchos aspectos, como se vio en su momento. Que haya habido concilios innovadores no es algo nuevo. La Iglesia ha pasado por el latrocinio de Éfeso y el conciliábulo de Pistoia, pero la Iglesia Universal repudió siempre aquellas asambleas realizadas en contra de los papas legítimos. Mientras que, en este caso, estamos en presencia de un concilio fundamentalmente revolucionario avalado por los papas. Y lo que es peor, no solo los papas lo han apoyado, sino que, después de decenios de crisis, han pretendido hallar la solución milagrosa a la apatía actual en el mismo concilio que le dio la luz. Pero hay algo aún más inquietante. Desde el principio, la crisis afectó sobre todo y ante todo a la autoridad, no a la de un papa en particular, sino al papado mismo y a toda autoridad en general. El principio de la colegialidad episcopal ataca a la autoridad responsable a cada uno de los niveles de la Iglesia. Esta democratización de la Iglesia conduce a una parálisis total, de modo que ya no se puede ejercer la autoridad para definir el dogma y la moral, para castigar, purificar y salvar. El buen obispo no puede rechazar las decisiones anónimas e irresponsables de las conferencias episcopales, manipuladas por teólogos vanguardistas. Ya nadie obedece al Papa. Para eso sería necesario que él se opusiera a las poderosas conferencias episcopales. De hecho, a partir de 1970 el Papa ya no se comporta como tal. La Iglesia se ve afectada por una esclerosis generalizada, el democratismo liberal que la obliga a renunciar tanto a su libertad de acción como a su poder y autoridad. Esta crisis sacude de frente a la Iglesia en lo que tiene de más precioso: la fe en Jesucristo, en la Santísima Trinidad y en la Iglesia misma como único medio de salvación. Con el Vaticano II se ha puesto la fe debajo del celemín en nombre del ecumenismo. Ya no se trata de convertir, sino de convergir. La Iglesia quiere adquirir dimensiones realmente católicas, o sea, universales. Ahora bien, el amor fraterno une, mientras que el credo divide. La verdad tiene la fastidiosa propiedad de ser exclusiva. Si la pared es negra, no es roja ni blanca, sino solo negra. El único obstáculo real para el diálogo interreligioso es Jesucristo. Así pues, se impone una elección. La Iglesia preconciliar había optado por Jesucristo. Con el Concilio Vaticano II se cambió de parecer. Tremenda innovación. Es algo verdaderamente nuevo ver al Papa incumpliendo el primer mandamiento de Dios: no tendrás otros dioses delante de mí, cuando en realidad Dios estableció al Papa para defender sus mandamientos. Es algo nuevo ver al Papa invitando a herejes y paganos de toda clase para hacer alarde de sus engaños y brujerías en la plaza de San Pedro. Es algo nuevo ver al Papa elogiando a heresiarcas como Lutero, proclamando en una sinagoga romana que tenemos el mismo Dios que los judíos y proponiendo a herejes a la veneración de los fieles en un martirologio ecuménico. Es cierto que la historia de la Iglesia ha registrado papas que profesaron errores en su doctrina privada, pero nunca a tal punto. En este caso,
La gravedad del pecado radica no solo en la persistencia de esas manifestaciones idolátricas, sino sobre todo en el hecho de que, salvo raras excepciones, todos los hombres de iglesia aplauden los escándalos públicos de la cabeza. La novedad de la crisis afecta también a la vida de la gracia y a los sacramentos. La revolución conciliar ha tomado un giro bárbaro e iconoclasta. Ha destruido nuestros más venerables ritos. Ha desintegrado la misa y la ha reducido a una plegaria ecuménico-calvinista. Ha relegado al olvido el canto gregoriano. Las comunidades aumentan, pero se frecuentan cada vez menos los confesionarios. La nueva doctrina sobre los fines del matrimonio favorece la multiplicación de las anulaciones matrimoniales, a tal punto que hoy se habla de divorcio católico. En realidad, toda la vida de la gracia que nos entregó Jesucristo ha quedado arrinconada. La Iglesia de nuestros días alega que la gracia es algo casi natural y la salvación es casi automática, puesto que Cristo está unido a todo hombre, aunque no lo sepa o no lo quiera. Con este menosprecio de los dones de Dios y esta salvación universal de tinte protestante, ¿cómo se puede evitar que los cristianos caigan en el laxismo y en el desenfreno más descarado? Despreciar los grandes medios de salvación que Jesucristo y su Iglesia nos ofrecen en nuestra lucha contra el mal, ¿no es cometer un pecado contra el Espíritu Santo? Y sin embargo, eso es lo que Roma parece sugerirnos, al menos implícitamente. En suma, esta tempestad no es una crisis como las anteriores. La Iglesia siempre pudo sostener firmemente el timón cuando afrontaba las peores tormentas, porque el piloto se quedaba en el mando, esto es, el Papa aferraba el timón. Porque mantenía firmemente el rumbo con los ojos puestos en el norte inamovible de su brújula, que es la fe inmutable, y porque cerraba las escotillas para proteger su carga, que son los tesoros de la gracia y los sacramentos. Pero en la tormenta actual, lo inaudito es que la Iglesia ha maniatado a su piloto a sabiendas y por propia voluntad. El Papa reina pero no gobierna. Ha arrojado por la borda su brújula, que es la fe inmaculada, y ha dejado que el mal y la herejía inunden por completo la bodega, esto es, los dones de la gracia y los sacramentos que han sido mancillados. No solo la Iglesia atraviesa la peor tormenta de su historia, sino que se amotina contra sí misma y destruye los únicos medios de que dispone para superarla. A estas horas, la Iglesia es incapaz de reaccionar para salvarse. Se podría decir que está aquejada de un SIDA espiritual. La presente crisis ha destruido completamente su sistema inmunológico, encargado de combatir a enemigos internos y externos. Casi parecería que las puertas del infierno han prevalecido contra la esposa inmaculada de Cristo. Otro aspecto terrible que hace aún más dramático el problema es que el buen pueblo cristiano, arrullado por una cantinela pacifista desde hace 2 generaciones, ha ido perdiendo progresivamente el sentido de lo verdadero y de lo falso en materia de fe. El libertinaje intelectual, producto del racionalismo volteriano, ha logrado irrumpir en San Pedro y penetrar aún entre los más devotos. ¿Cuántos de nosotros sentimos todavía asco e indignación al oír las propuestas pacifistas de los medios de comunicación? Todas las religiones son válidas, dicen. La verdad depende de cada uno. Todo el mundo tiene derecho a su opinión, sobre todo en materia religiosa. Después de todo, sabemos perfectamente que la religión es un asunto del corazón, algo que se siente. No tiene nada que ver con la razón o con la ciencia. Además, el que se hace fanático de su religión terminará donde todo comenzó, con las cruzadas y la Inquisición, cuando las personas mataban y se hacían matar por sus ideas religiosas. Gracias a Dios que las cosas han cambiado. ¿Se han considerado las consecuencias lógicas de tales necedades? ¿Qué hay detrás del pluralismo cultural y religioso que pregona una vida en paz y en libertad, con la propia conciencia?
Esto se traduce por: muera Jesucristo, Hijo de Dios encarnado, único Salvador. Jesucristo no existió nunca, y si acaso existió, no hizo milagros para demostrar su misión divina, de manera que se puede dudar de su revelación. Se puede aceptar a Dios siempre y cuando no se haya encarnado. Nadie quiere que Jesucristo venga a sembrar cizaña allí donde todos viven tan tranquilos sin Él. ¿A dónde conduce el liberalismo religioso? Al más absoluto escepticismo. Decir que todas las religiones son válidas es lo mismo que decir que todas son verdaderas, lo cual equivale a decir que todas son falsas, ya que se contradicen entre sí. Se quiere dar a entender que la verdad y el error, el bien y el mal, son distinciones sutiles, sin la menor importancia. Semejante actitud conduce al suicidio de la inteligencia, facultad humana por excelencia, y lleva al hombre al estado animal, o peor aún, al vegetal. El escéptico no piensa, se alimenta, digiere y vegeta, es una planta. ¿Es esa la dignidad humana de la que tanto se nos habla en todos los tonos? ¿No es más bien el total envilecimiento del hombre? Porque cuando se destruye la verdad, el hombre se convierte en víctima inevitable de todos los totalitarismos, como decía Solzhenitsyn. Es obvio que los innegables síntomas de la crisis de la Iglesia no son más que la punta del iceberg. Bajo estos dilemas insignificantes se esconde una enorme masa de glaciares, hendiduras y grietas que son otros tantos problemas, herejías y errores que resultan mucho más peligrosos porque parecen menos evidentes y mucho más graves porque debilitan las bases mismas del pensamiento humano. En efecto, la teología de la Iglesia se funda en la revelación histórica de Dios y de Jesucristo, y ésta a su vez descansa en las verdades y principios del sentido común, esto es, en la filosofía eterna del ser. Al descansar en un doble fundamento, el dogma puede ser atacado desde tres niveles distintos. En forma directa, al negar, por ejemplo, la Santísima Trinidad. De forma indirecta y radical, al negar categóricamente la realidad histórica de la revelación divina, lo cual no solo destruye la base de un dogma, sino la de todos. Y de forma indirecta, pero aún más radical, al negar los principios del sentido común y rechazar la evidencia de los hechos. Hasta el siglo XIX, las herejías en el seno de la Iglesia se limitaron a destruir algunos dogmas en particular. Con la llegada del modernismo, bajo los pontificados de León XIII y San Pío X, los eclesiásticos de vanguardia se propusieron minar la revelación en sí misma al mismo tiempo que los fundamentos filosóficos de la razón. La herejía de que hablamos no es una simple deformación que exagera un aspecto del dogma para negar otro, como por ejemplo el jansenismo, que al hacer hincapié en la justicia divina minimizaba su misericordia. El modernismo es un magma informe, un verdadero monstruo, porque lo desfigura todo en la doctrina cristiana. San Pío X lo llamó síntesis de todas las herejías, porque la crítica modernista en materia filosófica y bíblica logra eliminar todos los fundamentos del dogma católico. Es un ataque sistemático contra la razón y la religión. La inteligencia modernista, como el estómago al que se niega todo alimento, se repliega sobre sí misma y se ve condenada a alimentarse con sus propias secreciones y fantasías, o sea, con la nada. Esto supone desde el inicio la destrucción de todos los principios. Desde un punto de vista más radical, supone la deconstrucción de las facultades del saber humano, pues el modernismo niega que su objeto siquiera exista. Esa es su característica principal y su verdadero rostro. Es un monstruo antinatural, pues pretende ser una religión sin razón, sin revelación y finalmente sin Dios. El modernismo se funda en una filosofía que no tiene en cuenta el ser, cree en una revelación sin Jesucristo y culmina en una teología sin Dios. A esta herejía le gusta presentarse con un toque de modernidad. En realidad es vieja como el mundo.
aunque no parece haberse infiltrado en la Iglesia Católica hasta principios del siglo XX, ha acusado desde siempre a la creación. El primer modernista fue Lucifer, que por negarse a amar a su creador, se negó a adorar a nadie más que a sí mismo. Pero como el amor está ligado al conocimiento, este amor depravado condujo por necesidad a la ceguera de la inteligencia. Lucifer prefirió taparse los ojos antes que someterse al Dios 3 veces santo. Las religiones asiáticas, para mantener sus creencias absurdas, cometieron el mismo suicidio intelectual. La lógica de toda secta es que el hombre, al negar a su único Salvador, termine por destruir sus facultades racionales. Lo mismo puede decirse del modernismo, puesto que parte de la premisa de que lo negro no se opone realmente a lo blanco, de que el hombre es Dios y Lucifer no es tan mal diablo después de todo, es lógico que desemboque en la negación de los principios básicos de la razón. Y quien se pone a tirar del mantel hacia sí, debe esperarse a volcar todo lo que está encima de él. Cuando se atacan los fundamentos de la razón, todo se trastorna por completo, es decir, todo pensamiento coherente, toda ciencia, toda filosofía, todo hecho histórico y toda fe. Junto con reconocer el avance del movimiento modernista, debemos afirmar que si existe hoy en la Iglesia una crisis religiosa inaudita, es porque la herejía modernista ha triunfado contra la verdadera Roma con el Concilio Vaticano II. La verdad cristiana está impregnada de razón hasta la médula. La fe, por muy sobrenatural y misteriosa que sea, sigue estando llena de las luces de la razón. Es la razón pura la que nos guía hasta el umbral del acto de fe. Es ella la que nos permite ver con claridad el hecho histórico de la revelación divina. Es la razón la que nos muestra que debemos creer en el Dios verdadero. Y una vez cruzado ese umbral, su luz sigue confirmando y guiando nuestros pasos. De hecho, ella se encuentra en el origen del progreso teológico a través de los siglos, que se define a la perfección como la sistematización racional de nuestra fe. Ahora bien, todo esto, lejos de estar fuera de nuestro propósito, es más bien la refutación definitiva del modernismo, porque al modernismo no solo no le interesa demostrar racionalmente lo bien fundada que está su doctrina, sino que hace alarde sin la menor vergüenza de su repugnancia por todo lo que sea racional y lógico. Para él, la fe es un sentimiento ciego, el dogma un enunciado absurdo, y la misma razón se encuentra condenada a eterna contradicción. Por esto mismo, es imprescindible explicar someramente el vigor intelectual del pensamiento cristiano, pues al mismo tiempo que describe el estado de salud, sirve de antídoto contra el veneno modernista que está matando a fuego lento a nuestra querida Iglesia. En nuestro próximo capítulo de En Defensa de la Tradición, Aristóteles y la filosofía del ser. En Defensa de la Tradición. La Iglesia no comenzó en el Concilio Vaticano II. Combatir su pasado es un tremendo error. En Defensa de la Tradición, nos dedicamos a demostrar el terrible daño que ha producido el abandono de la tradición de la Iglesia. Más aún, comprobamos que la tradición de la Santa Iglesia Católica es la verdad que Cristo confió a los hombres. En Defensa de la Tradición. En Convicción Radio.
convicción en la única verdad. Porque la Santa Iglesia Católica Apostólica Romana es la única iglesia de nuestro Señor Jesucristo,